Buenos días, Jocelyn García les saluda. Yo estaré a cargo de estar con ustedes en lo que es la semana 6 y 7 en la asignatura de Ciencias Naturales. Y ahora nos corresponde lo que es la guía número 6, que nos habla sobre los campos magnéticos y las fuerzas magnéticas. Primeramente estaremos hablando de la historia del magnetismo, que comenzó hace miles de años en una región de Asia, conocida como Magnesia, en la cual se encontraron rocas que podían atraerse entre sí, y a estas rocas se les llamó imanes o magnetos, en recuerdo del lugar donde se encontraron. Como podemos ver en esta imagen, así es como lucían los primeros imanes que fueron encontrados por los seres humanos. Como sabemos, una gran variedad de aparatos prácticos depende del magnetismo, desde brújulas, motores, altavoces, la memoria de computadoras y los generadores eléctricos. En esta sesión aprenderemos sobre la relación entre la corriente eléctrica y los campos magnéticos para calcular valores como la fuerza magnética que puede producir un cable que lleva corriente eléctrica, y aprenderemos sobre el flujo de campo eléctrico que pasa por un imán. Campo magnético. Todos hemos observado cómo un imán atrae a un clip clavos u otros objetos hechos de hierro. Cualquier imán, ya sea que tenga forma de barra o de herradura o cualquier otra, tiene dos extremos o caras llamadas polos, que es donde el efecto magnético es más fuerte. Si se suspende un imán de barra de un hilo delgado, se encuentra que uno de los polos del imán siempre apuntará hacia el norte. No se sabe con certeza cuándo se descubrió este hecho. Este es el principio de la brújula. Ahora bien, ¿qué es una brújula? Una aguja de brújula es simplemente un imán de barra que está sostenido en su centro de gravedad, de manera que puede girar libremente. El polo de un imán suspendido libremente que apunta hacia el polo norte geográfico se llama el polo norte del imán. El otro polo apunta hacia el sur y se llama polo sur. Cuando se acercan dos imanes entre sí, cada uno ejerce una fuerza sobre el otro. La fuerza puede ser de atracción o de repulsión y se manifiesta aún si los imanes no se tocan. Cuando acercamos el polo norte de un imán al polo norte de otro imán, la fuerza entre ellos es de repulsión, como se puede ver en la imagen que notamos donde sería la N y N se repelen, que sería el polo norte de cada imán. De la misma manera, si se acercan los polos sur de dos imanes, la fuerza es de repulsión. Sin embargo, si se acerca el polo norte de un imán al polo sur de otro, entre ellos existe la fuerza de atracción, como podemos ver en la imagen en la parte de arriba, que tenemos en rojo el polo norte del imán y en blanco el polo sur, y ahí podemos ver lo que es una fuerza de atracción. Pero no debemos confundir los polos magnéticos con las cargas eléctricas, ya que son un tanto diferentes. Pues un imán siempre tendrá polo norte y sur. Nunca se encontrará un polo magnético sin el otro. Campo magnético producido por una corriente eléctrica. Generalmente era muy complicado estudiar campos magnéticos con imanes. Incluso hoy en día estas prácticas son poco comunes. Pero durante el siglo XVIII, muchos científicos trataron de encontrar un vínculo entre la electricidad y el magnetismo. Gracias al descubrimiento de Hans Christian Ørsted, se demostró que cuando se coloca una brújula cerca de un alambre, la aguja se desvía cuando los extremos de un alambre se conectan a las terminales de una batería, de manera que el alambre conduzca una corriente eléctrica. Ahora hablaremos de la fuerza que ejerce un campo magnético sobre una corriente eléctrica. Supongamos que se coloca un alambre recto en el campo magnético, que de ahora en adelante describiremos con la letra B, entre los polos opuestos de un imán de herradura. Este experimento demuestra que cuando se hace fluir una corriente en el alambre, aparece una fuerza sobre el alambre, pero esta fuerza no se dirige a ninguno de los polos del imán,
En vez de ello, la fuerza se ejerce de manera perpendicular a la dirección del campo magnético, ya sea hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de la dirección de la corriente y la posición de los polos. Los experimentos indican que la dirección de la fuerza siempre es perpendicular a la dirección de la corriente y también perpendicular a la dirección del campo magnético. Ahora bien, ya sabemos que existe una relación entre una corriente eléctrica y un campo magnético. Pero ¿qué sucede con la magnitud de la fuerza sobre el alambre? ¿Cómo se mide? Y esto se hace a través de la siguiente fórmula que tenemos acá en la imagen, la cual nos dice que es F igual a I multiplicado por L multiplicado por B y esto multiplicado por seno del ángulo teta, donde F me significa fuerza, I es igual a corriente, L es igual a la longitud del cable y el seno del ángulo teta, pues ahí lo dice, que es el ángulo entre el vector de velocidad y el vector de campo magnético. Así que esta sería la fórmula que estaríamos utilizando para encontrar la magnitud de la fuerza. Ahora hablaremos de lo que es la regla de la mano derecha. En una corriente que circula por una espira, las líneas de campo magnética son circunferencias concéntricas. Por tanto, el campo magnético es siempre tangente a cualquier punto de dichas circunferencias. El sentido del campo vendrá dado por la regla de la mano derecha. Si usas el pulgar de tu mano derecha para indicar el sentido de la intensidad de corriente, el resto de dedos te indican el sentido del campo magnético, como podemos ver en la imagen. Con esto finalizamos el video. Gracias por verlo y ante cualquier duda o consulta estoy a sus órdenes.